Muy buenos días. Podemos comenzar la clase, ¿verdad? Bien, comenzaremos. Estamos un poco retrasados por las elecciones, ¿no? A ver, nos hemos quedado en la última aplicación de la calculadora, ¿no? Lo último que hemos hecho era esto, ¿no? Entonces, ¿se puede ver, no, la pantalla? Bien, a ver, lo que hemos hecho era esto, ¿no? Esta calculadora, ver cómo funciona y todo eso. Entonces haremos ahora este ejercicio de aquí, o este proyecto, sería como un proyecto. Y trataremos de resolver este ejercicio. Este ejercicio es muy similar, por no decir igual, simplemente cambian los nombres a la calculadora. Entonces trataremos de hacer este ejercicio. Y para este ejercicio, a ver, veremos cómo está funcionando. Vamos a tratar de ampliar esto un poco más. Y no necesito eso. Hasta ahí. Entonces, este sería un ejemplo de un proyecto. En este caso es un proyecto de temperatura o control de temperatura. Lo que hace este proyecto es justamente, ¿no?, controlar la temperatura y hacer algunas operaciones, ¿no? Por ejemplo, mostrar la temperatura, ¿no? Nos muestra la temperatura actual que se está registrando. Podemos hacer el ajuste de una alarma máxima y una alarma mínima. A ver, ¿qué más? Podemos hacerle o podemos registrar un valor máximo de temperatura y el valor mínimo de temperatura, ¿no? Entonces esas operaciones son las que se puede realizar, ¿no? Y todo eso vamos a hacer a través de la pantalla LCD. Entonces es algo muy similar a lo que hemos hecho con la calculadora, ¿no? Podía introducir el valor de A y B, cambiar sus valores y hacer algunas operaciones de suma y resta, ¿no? Entonces aquí es algo muy similar. Puedo ajustar las alarmas, alarma máxima y mínima. Puedo decir cuánto va a ser el valor de temperatura para la alarma máxima y el valor de temperatura para la alarma mínima. Puedo hacer esos cambios, ¿no? Después tengo la opción de ver la temperatura máxima que se ha registrado y la temperatura mínima que se ha registrado, ¿no? Y en la opción de temperatura puedo ver la temperatura actual que está registrando el sensor, y si hay alarmas, que me salga el mensaje alarma máxima o un mensaje alarma mínima, y si no hay alarmas, que se quede en blanco, ¿no? Y si tengo las alarmas, que se enciendan, ¿no?, algunos LEDs. Entonces esto veremos cómo debería funcionar. Entonces lo que queremos hacer es esto de aquí. Este sería nuestro ejemplo.
con una pantalla LCD, o si quieren con el mismo Shield, o se arman el circuito, no hay problema. Tienen la pantalla, tenemos los botones, y para este caso le he puesto el sensor de temperatura y unos LEDs, ¿no? Así de forma directa para no enredarnos mucho en el circuito. ¿No? Entonces, a ver, veremos o recordaremos un poco el circuito. Lo que hemos hecho es primero hacer las conexiones de la pantalla, ¿no? Eso ya hemos visto. Simplemente era las señales o los datos que se envía, en este caso el pin 4567, y el selector de registro y el pin para habilitar, este es de aquí, ¿no? Estos dos de aquí, el 8 y el 9. El potenciómetro, el positivo y el negativo. Con eso teníamos la pantalla LCD, no hay problema, hasta ahí, ¿no? Luego hemos agregado los botones y hemos visto, ¿no?, que todos estos botones están conectados a la analógico 0. Entonces cada vez que presione uno de estos botones le llega un valor de voltaje diferente, ¿no?, para cada botón, y el analógico 0 va a ir reconociendo esos valores de voltaje, y en el código vamos a ir identificando qué botón es el que se ha presionado. Entonces ahora lo que le he agregado es el sensor de temperatura. Esto igual hemos hecho un ejercicio. Entonces solo necesito estos tres pines, uno para el positivo, otro al negativo, y mi señal, este de color verde, lo he puesto al analógico 2. Y he puesto un LED más aquí, un LED de 3 colores, solo estoy utilizando 2 colores, ¿no? ¿Y qué colores estoy utilizando? Aquí el rojo y el azul, ¿no? ¿Y eso dónde voy a conectar? En mi caso está ese rojo y el azul al pin 11 y al 12, ¿no? Entonces son simplemente dos LEDs que hemos agregado, ¿no? Entonces sería el sensor y dos LEDs, ¿no? En este caso en uno solo, que están ya los dos, ¿no? Podría ser separado, no hay problema con eso. Entonces, ¿cómo funciona este programa, no? Entonces, para entrar a mi menú es con el botón Up o con el botón Down, eso ya hemos visto, ¿no? Podría presionar los botones para acceder al menú, ¿no?, a las demás opciones. ¿No? Por ejemplo, puedo acceder a la opción 1, que dice temperatura máxima. Puedo acceder a las demás opciones, ¿no? La opción número 2, la opción número 3. Por ejemplo, ahí tengo la opción número 2 para la temperatura mínima, ¿no? Podemos ir cambiando y ir al registro de temperatura máxima. Por ejemplo, aquí debería registrarme el valor máximo de temperatura que he leído hasta el momento. Y a ver, ¿qué más? El que me interesa ahora es la opción número 3, la 4, la opción número 5. Empezaremos por la opción número 5. Entonces este es el que me interesa, ¿no? Desde mi proyecto, ¿no? Temperatura, puedo seleccionar y al seleccionar me sale el valor de temperatura que lee, ¿no?, de acuerdo a mi sensor que tengo aquí. Por ejemplo, este dice 25 grados, entonces aquí también ya me sale un valor similar, ¿no?
Es posible que mi sensor esté en este valor o pueda ir incrementándose, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos valores, puedo tener otros mensajes aquí. Por ejemplo, si mi temperatura ya está en 100 grados, es posible que me salga alarma máxima y además se enciende el LED rojo, ¿no? Y si me voy al otro extremo, podría decirle que sea la alarma mínima. Y cuando sea alarma mínima, el LED se ponga de color azul, ¿no? Entonces podemos ir controlando de esa forma, ¿no? Entonces las aplicaciones serían diferentes, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de control de temperatura, ¿no? No sé, en un avión, podría ser en un vehículo, de una máquina, en una habitación. En cualquier lugar podría aplicar ese tipo de proyecto. Entonces, ¿cómo podría funcionar, no? Entonces sería en el sistema de calefacción, ¿no? Por ejemplo, tomaremos el caso de, no sé, de una habitación. Entonces, en una habitación, lo que yo quiero es que la temperatura se mantenga, trataremos de mantener constante la temperatura o en un rango, ¿no? Por ejemplo, que la temperatura se mantenga entre 20 y 25 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces tendría que ajustar en el menú ese rango, ¿no? De 20 a 25 grados. Temperatura máxima 25 y temperatura mínima 20 grados. Entonces, si la temperatura es más de 25, ¿qué debería hacer? Encenderse el LED y darme una alarma, ¿no? Y en vez del LED, en vez del LED rojo, lo que en realidad debería hacer es, como ya está muy caliente, lo que debería hacer es, no sé, activar los ventiladores. En vez del LED, o colocar en paralelo, ¿no? Que se encienda un LED y a la vez un ventilador. Y el ventilador lo que va a hacer es tratar de enfriar, ¿no? Y como va a tratar de enfriar, va a tratar de regresar otra vez a los 25 grados, ¿no? Pero podría llegar el caso, ¿no? En que está muy frío, ¿no? O no sé, ya es de noche, y empieza a hacer más frío y va al otro extremo, ¿no? Si yo quería hasta 20 grados, pero por las condiciones climáticas y todo eso, es posible que llegue menos, ¿no? Y esté en 18 grados, por ejemplo. Entonces, si hay ese caso, que me salga la alarma mínima y que se enciende el LED azul, ¿no? Y cuando se enciende el LED azul, al mismo tiempo o en paralelo si quieren, se enciende el LED azul y se enciende, por ejemplo, unas estufas, ¿no? Y el ambiente se va a ir calentando otra vez, ¿no? Entonces con eso voy a lograr, voy a hacer que ese mi ambiente esté controlado. Todo el tiempo trate de estar entre 20 y 25 grados, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces es muy similar a lo que hemos hecho con la calculadora, así que no va a ser muy complicado entender este proyecto, porque al final simplemente le hemos agregado un sensor y dos LEDs, ¿no? Pero para esto vamos a hacer un poco diferente. Vamos a utilizar, si no me equivoco, debe estar o tiene que estar en Classroom. Les he dejado un PDF. Es un diagrama de flujo de ese proyecto, ¿no? Entonces este sería el diagrama completo, ¿no? de ese ejercicio, pero con las partes más importantes, ¿no? Entonces, el anterior hemos analizado un poco la calculadora, cómo funcionaba,
Su funcionamiento es casi muy similar, pero esta vez les voy a explicar un poco con diagrama de flujos. Entonces, ¿cómo está funcionando este ejemplo? Empezaremos desde aquí. Lo que hacemos es, hemos visto esta parte, ¿no? Del readKeyPad, o la función menú si quieren, o la función botón, o le hemos puesto varios nombres, ¿no? Entonces lo que hacía, o lo que hace, es identificar el botón que he presionado, ¿no? Y a ver, no sé si tengo por aquí justamente ese menú. De aquí, ¿no? Hemos hecho varios ejemplos. Este es readKeyPad, o le hemos llamado botón, le hemos puesto varios nombres, ¿no? Lo que hacía era identificar qué botón he presionado, ¿no? Con el analog read, y veía el botón que he presionado. Si era el botón right, si era el botón up, el botón down, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Identifico el botón que he presionado, ¿no? Y con un switch principal, lo llamaremos si quieren, y esto está en el void loop, ¿no? En mi switch principal voy a buscar este readKeyPad, ¿no? O las opciones, o el valor que he introducido, ¿no? O el valor que he reconocido. Si ese es mi readKeyPad, o esa mi función, era 1, entonces hemos asumido que ha presionado el botón right, ¿no? Si era 2, ha presionado el botón up, y así para las demás opciones, ¿no? Para el botón 3, el botón 4, el botón 5, que correspondían, por ejemplo, al select, al left y a los demás botones, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía, o lo que hace el programa, ¿no? Simplemente tengo un switch principal, y donde busco las opciones caso 1, caso 2, 3, 4, 5. El caso 1, si es que he presionado el botón right. Caso 2, el botón up, y así, ¿no? Y voy a tener las 5 opciones, ¿no? Los 5 botones. He presionado el botón right, el botón up, down, left, o el botón select, ¿no? Entonces iremos viendo cada una de las opciones. Cómo es que este proyecto funciona, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo en este caso es para cada botón. El control tengo que hacer en cada botón. Y para eso regresaré un poco aquí. Esto es lo que quiero, ¿no? Entonces vamos a analizar estos botones. El botón up y el down. Cuando presione el up o el down, tiene que mostrarme estos mensajes. Muy similar a lo que hemos hecho con la calculadora. Cuando presionaba el up o el down, me mostraba el mensaje, o el menú, ¿no? O las opciones del menú. Entonces aquí voy a hacer lo mismo, con el up y el down, que me muestre estos mensajes, el menú, ¿no? Entonces eso en diagrama, ¿cómo sería? No, justamente este de aquí, el caso número 2. Si es que presiono el botón up, ¿qué tiene que hacer? Entonces aquí vamos a analizar un poco este botón up, y justamente aquí está el botón down también. Entonces ambos casos van a ser muy similares, ¿no? Y para este ejemplo, lo que utilizo, ya hemos visto, ¿no? Utilizo la variable selector. Este selector es el que me va a ayudar a identificar qué menú tengo que mostrar, ¿no? Entonces, cada vez que presione el botón up, esta variable selector
se incrementa en 1, ¿no? Aumenta un valor. ¿Y qué pasa? Bueno, en mi caso, ¿no? Solo tengo 5 opciones. Mi menú es, solo tengo, ¿no? El 1, 2, 3, 4 y el 5, ¿no? Mis 5 opciones. Entonces, ¿qué pasa si ya estoy, si mi cada vez estoy presionando el up y mi selector va a ir incrementándose, ¿no? Selector 1, 2, 3, 4, 5. Va a haber un momento que el selector se va a poner en 6. Como no tengo la opción 6, se activa este if y voy a resetear esa variable selector, lo voy a poner a 0 otra vez, ¿no? Y todo eso, ¿para qué me sirve? Entonces ya hemos dicho que voy a trabajar con esta variable selector, ¿no? Entonces inicialmente mi variable selector vale 0, ¿no? Y la primera vez que presiono el up, selector vale 1. Entonces como selector vale 1, viene a un switch aquí adentro y busca la opción. Si es que es 1, mi selector, si es que mi selector vale 1, esta variable selector, ¿no? Vale 1, que me muestre este mensaje. Menú principal, temperatura máxima, ¿no? Y si mi selector es igual a 2, que me muestre este otro mensaje. Si es igual a 3, y así vamos a ir mostrando los mensajes. A ver, ¿dónde estamos? No sé si podemos salir de aquí. No, entonces cada vez que presione el botón up, me sale un nuevo mensaje. 1, temperatura máxima. Presiono otra vez el botón up y esa variable que se llama selector ahora vale 2 y me muestra otro mensaje. Presiono el up, esa variable tiene otro número y me muestra otro mensaje. Entonces eso está haciendo justamente con este switch. Si es que era 0, 1, 2. Por ejemplo, ahora vale 3, ¿no? Ese selector. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si es que vale 3, mi selector vale 3, mi selector vale 3, que me muestre este mensaje. Termina el programa, fin, y más abajo no hace nada más, y termina el programa. Entonces simplemente está mostrando este mensaje, ¿no? Entonces, como ven, es lo mismo de la calculadora, ¿no? Trabaja con el selector. Cada vez que presiono el up, se incrementa. Estaba en 3, si vuelvo a presionar, va a estar en 4, me va a mostrar este mensaje. Vuelvo a presionar, caso 5, me va a mostrar este mensaje. Si vuelvo a presionar, debería ser un caso 6, ¿no? Como no tengo, entonces, ¿qué hago? Hago que selector se reinicie y empiece en 0 otra vez. Entonces, como no hay 6, es 0 y me empieza a mostrar este de aquí, ¿no? Y si vuelvo a presionar, otra vez el 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3. Entonces, ese es el ciclo que va a seguir y solo me muestra mensajes, no hace nada más, ¿no? Y lo mismo hace este otro de aquí. Cuando presione el botón down, lo que hace es decrementar esa variable selector. Entonces el código es lo mismo, trabaja con esta variable y al final lo que hace es, el mensaje hace lo mismo, selector, selector, y selector ve esta variable en qué posición estaba, nada más. Y la diferencia, ¿no? Si es que presiono el down, por ejemplo, si es que estoy en la opción 3, estoy mostrando este mensaje y presiono este botón down, selector decrementa, ya no va a ser 3, va a ser 2 y me va a mostrar este mensaje y termina el programa, ¿no? Simplemente muestra mensajes. Presiono otra vez, decrementa y es 1. Presiono otra vez,
decrementa, ya es 0, ¿no? Pero después estoy en el caso 0. Si decremento uno más o presiono uno más, ya va a ser menos 1. No tengo la opción menos 1. Entonces, en ese caso, ¿qué voy a hacer? Entonces, si mi selector, justamente aquí, ¿no?, ha llegado a la opción menos 1, ¿qué voy a hacer? Lo voy a resetear y voy a decir que selector en realidad se resetea y se cambia a 5. Entonces, selector vale 5 y me va a mostrar este de aquí, ¿no? Entonces, y va a seguir ese ciclo, ¿no? Va a decrementar a 4, 3, 2, 1, 0. Después de 0, lo que va a hacer, mostrarme el 5 otra vez, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no?, el programa para esos dos casos. Para el caso del up y para el caso del down. Por un lado, simplemente va rotando estos mensajes, ¿no? En un lado va a ir de subida, va a mostrar el siguiente menú, y en el otro caso va a ir de bajada, ¿no? Va a mostrar el anterior mensaje. Entonces, eso es lo que hace el botón up y el down, simplemente mostrar estos mensajes de acuerdo a la variable selector, ¿no? Entonces, esto ya tendría solucionado, ¿no?, el up y el down. Luego haré este de aquí, el select. ¿Cómo trabaja el select? Entonces, de acuerdo a cada opción, el select que me va a mostrar. Entonces, eso en diagrama, ¿cómo sería? El botón up y el botón down, ya no hay problema, ¿no? Lo que aquí sí me interesa del up y el down es este selector. Necesito identificar qué menú estoy mostrando, ¿no? Y justamente esta variable selector es este de aquí, ¿no? O tengo aquí mi marca también. Si mi selector está en 4, entonces mi menú también me va a mostrar el mensaje y que diga 4, ¿no? Entonces toditos van a ir en ese formato, ¿no?, el up y el down. Ahora el select. ¿Cómo sería el select? El select también podría aplicar otro switch para ir identificando qué opciones se ha hecho. Este está un poco más largo, pero vamos a ir analizando poco a poco. ¿Qué voy a hacer cuando presione mi botón select? Entonces, para mi botón select voy a ir trabajando con la variable selector. Selector, ¿qué números puede tener o qué opciones puede tener esta variable? Entonces, eso ya hemos visto un poco aquí. Selector en realidad tiene, ¿qué opciones? Tiene desde el 0 hasta el 5, ¿no? Si es que es 0, muestra crédito. Si es que es 1, muestra temperatura, ¿no? Entonces, este selector, esta variable selector, puede tener estos 5 valores, ¿no? Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. En up o en down es lo mismo, ¿no? Entonces, trabaja con la misma variable selector y puede ser entre 0 a 5. Entonces, justamente en mi caso select, voy a trabajar con ese. Por ejemplo, si es que estaba o mi selector está o vale 0, ¿no? Si es que mi selector vale 0 y he presionado el botón select, ¿qué va a pasar? Que me muestre este mensaje, ¿no? Eso es lo que hace. A ver si es que esto sigue funcionando. A ver, haremos para la opción número 0, ¿no? Esta es la opción 1. Aquí está, ¿no? Mi variable selector vale 0. Estoy mostrando el menú 0. Justo aquí, ¿no? Y si presiono el botón select, ¿qué va a pasar? Entonces presiono el botón select y empieza a funcionar el programa. ¿Y qué dice? Si selector está igual a 0,
justamente, ¿no? Mi selector está en 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Me muestra el mensaje, ¿no? Un mensaje. Y eso es lo que hace aquí, ¿no? Si selector estaba en 0, que me muestre el mensaje y termina el if, ¿no? Y mi variable selector ahí termina, ¿no? Y debería terminar el programa. Y no hace nada más. Es otro mensaje, ¿no? Pero, ¿qué pasa si selector vale 1? O estaba mostrando el menú 1, ¿no? Les regresaremos aquí. ¿No? Con select esto se va a la derecha, a la izquierda, o me está mostrando, ¿no?, este mensaje. Entonces ahora, ¿qué pasa si estoy mostrando el menú cuando el selector es 1, cuando dice temperatura máxima, y presiono select? ¿Qué pasa? Entonces me sale otro mensaje y dice set temp max, ¿no? Entonces eso voy a hacer aquí, ¿no? Presiono el botón select y verifico. ¿Mi selector es igual a 0? No. Mi selector está en 1. Mi selector está en 1 y ¿qué tengo que hacer? Simplemente mostrar este mensaje. Temperatura máxima y esta variable A. Eso es todo lo que me va a mostrar. ¿No? Y justamente eso está haciendo aquí. Me muestra el mensaje y me muestra la variable A. Entonces es algo muy similar a la calculadora. Si recuerden, estoy utilizando la misma variable, la variable A, y me muestra su valor. ¿No? ¿Y qué pasa si selector era 2? Si selector no era 1, era 2, ¿no? Entonces presiono el botón select y mi selector estaba en 2. Me va a mostrar la variable B. Y si mi selector está en 3, ¿qué tiene que hacer? Que me muestre este mensaje, registro temp max, y me muestre la variable max. Y si mi selector está en 4, que me muestre la variable min. No, este mensaje y la variable min. Entonces al final, ¿qué voy a generar? Estos dos de aquí, ¿no? Estos grupos de aquí. Alarma el máximo, el mínimo, los ajustes, ¿no? Y las otras variables, el máximo registrado y el mínimo registrado, ¿no? Entonces aquí estoy mostrando las variables, ¿no? La variable A, la variable B, aquí es la variable max y aquí la variable min. No, eso estoy mostrando. La variable desde aquí, ¿no? Si selector estaba en 1, que me muestre la variable A. Si selector estaba en 2, la variable B. Si selector estaba en 3, que me muestre la variable max. Y el mensaje también es diferente, ¿no? Si selector estaba en 4, que me muestre la variable min. ¿Qué más tenemos? El último, ¿no? Si mi selector estaba en 5, ¿no? Entonces justamente estas opciones, ¿no? Si mi selector estaba en 1 y presiono select, entonces ya no muestra este mensaje, muestra otro mensaje, ¿no? Este de aquí. Si mi selector estaba en 2, estaba mostrando este mensaje y presiono el botón select, me va a cambiar el mensaje, me cambia este otro mensaje y además me imprime esta otra variable. Si mi selector estaba mostrando, a ver, cambiaremos un poco a este, ¿no? Si mi selector estaba o vale 3, ¿no? Muestra este mensaje y muestra la variable 3 o la variable selector. Y en ese instante presiono el botón select, viene aquí al select y pregunta, ¿no? Selector es igual a 3, es correcto, entonces que me muestre este otro mensaje, temperatura máxima
y la variable max. ¿No? Entonces así voy a ir yendo. Entonces, ¿qué pasa si selector estaba en la opción 5? O si selector vale 5. Está mostrando este mensaje. Pero si presiono, si está mostrando este mensaje y presiono el botón select, presiono este botón select, este de aquí no, presiono el botón select, que es lo que va a hacer, viene por aquí y busca si selector es igual a 5. 2 no es, 3 tampoco, 4 tampoco, 5, aquí está, viene al 5. ¿Y qué es lo que hace? Hace un analog read y lee el sensor de temperatura, ¿no? Hace una pequeña conversión para que ese mi sensor de temperatura sea en escala de grados centígrados. Bueno, aquí he hecho una ecuación, ¿no? Podría ser una fórmula, ¿no? Otra fórmula, o podría ser el map que hemos utilizado, ¿no? En la parte de sensores. Entonces aquí simplemente cambio la escala, ¿no? Y le digo que está en grados centígrados. Le cambio la escala a grados centígrados, el valor que ha leído el analog read, ¿no? Entonces en este analog read estaría conectado el sensor de temperatura. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar en la pantalla LCD ese valor de temperatura. Temperatura, esta variable, ¿no? Temperatura cent, esta variable voy a mostrar en mi pantalla LCD. Y ya está. Mi pantalla ya voy a poder ver ese valor de temperatura. Y además le hago algunas operaciones. Ya con este valor de temperatura, ¿no? Entonces voy a preguntar si mi temperatura es mayor al valor de A. Esta variable A para nosotros es, debe estar por aquí, aquí está. Variable A es la temperatura máxima. Entonces, si mi temperatura actual, lo llamaremos, es mayor a mi temperatura o a mi ajuste máximo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si es correcto, entonces en mi mensaje, este mensaje que tenía, que está mostrando el valor de temperatura, ahora que me muestre este otro mensaje más que diga alarma máxima. Y además que se enciende el LED 1. Entonces en realidad aquí sería, ¿no?, el digital write y el pin que corresponde al LED 1, ¿no?, que se active. Y termina, ¿no? Pero si no es, mi temperatura no es mayor a mi ajuste máximo, entonces que no me muestre el mensaje de alarma y el LED que siempre esté apagado, ¿no? Y termina. Ahora iré para el otro extremo. Si mi temperatura es menor a mi ajuste mínimo, que es la variable B. Entonces mi variable B es mi ajuste de temperatura mínima, mi rango mínimo, le llamaremos. Supongamos el rango mínimo era 20 grados y mi temperatura actual está en 19, por ejemplo, o en 18 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si cumple la condicional, me va a decir alarma mínima y además que se active el LED, ¿no? Pero si no está en esta condición, entonces que no, el mensaje que se mantenga como el original y los LEDs que sigan apagados, ¿no? Y ya está. Entonces hasta aquí casi ya tengo terminado, ¿no? Leo la temperatura a través del sensor, hago su conversión y muestro en la pantalla ese valor de temperatura. Y comparo, ¿no?, si esa temperatura actual que estoy registrando es mayor a mi ajuste máximo, entonces que se encienda el LED y que me diga alarma máxima.
Y si esa temperatura es menor a mi ajuste mínimo, que me diga alarma mínima, y que se encienda el LED 2, ¿no? Y si no cumple ninguna de estas condiciones, el LED 1 que siempre esté apagado, o el LED 2 también que siempre esté apagado, ¿no? Y que no me muestre ningún otro mensaje de alarma, ¿no? Entonces, con eso ya tendría, yo ya estaría controlando, ¿no?, la temperatura de mi ambiente. Lo único que me faltaría aquí es estos dos de aquí, para registrar la temperatura máxima y la temperatura mínima, ¿no? Entonces, con este if voy a solucionar. Si mi temperatura actual, ¿no?, este tempcent, mi temperatura actual es mayor a esta variable max, entonces variable max va a valer o se va a actualizar y va a valer el valor de temperatura cent, ¿no? Entonces, con esto voy a poder registrar o se va a ir actualizando cada vez esta variable max y voy a tener el máximo de temperatura, ¿no? Lo mismo para el mínimo, la variable min se va a ir actualizando cada vez, ¿no? Si cumple la condicional. Si encuentro un valor de temperatura cada vez que una temperatura mínima, si este valor cada vez va a ir descendiendo, entonces este valor min se va a ir actualizando, ¿no? Y va a tener cada vez el valor más bajo de temperatura. Y para este caso el valor más alto de temperatura, ¿no? Y aquí simplemente, como ven, simplemente estoy actualizando el valor. Donde veo esos valores de máximo y mínimo eran cuando mi selector estaba en la opción 3 o en la opción 4, ¿no? Podía ver la variable max o la variable min. Ahí voy a ver, ¿no? Y en la opción 5 simplemente estoy registrando, estoy actualizando los valores de max y min. Y con eso ya tengo solucionado mi ejercicio. Aquí lo que me falta es la variable a y la variable b, dónde los voy a cambiar o dónde se cambia o cómo voy a cambiar este ajuste máximo y este mínimo. Entonces eso, a ver, regresaremos un poco. Eso está en el botón left y en el botón right. Entonces iremos al botón left y al botón right. Aquí está el botón left y el botón right debe estar por aquí. Aquí está el botón right. Entonces, ¿qué hace? Aquí lo que pregunto es el selector, ¿no? Entonces todo el tiempo trabajo con esta variable selector, entonces se me ayuda mucho. Entonces, ¿qué hago, no? Si selector está en 1, entonces es este caso, ¿no? Cuando selector está en 1 quiere decir que estoy mostrando el mensaje temperatura máxima. Y si presiono el botón right, que va a ser selector es 1, correcto, la variable a lo va a incrementar y el mensaje me va a cambiar, ¿no? Ajuste de temperatura máxima va a ser esta variable a. Lo mismo para la variable b, ¿no? Si selector estaba en 1, entonces la variable b que lo vaya incrementando, ¿no? Bueno, aquí un pequeño detalle, ¿no? En realidad este debería ser selector igual a 2, ¿no? Si selector es igual a 1 es para temperatura máxima. Si selector es igual a 2 es para temperatura mínima, ¿no? Entonces esto está mal, esto tiene que ser 2. Selector es igual a 2, la variable b que se vaya incrementando, nada más. Entonces, si es que estaba, o si es que mi selector vale 1, estaba mostrando este mensaje. Mi variable selector se mantiene en 1. Y si presiono el botón right, mi selector sé que vale 1, es correcto, y va a incrementar esta variable.
y si sigo pulsando el botón right y mi selector o esta variable estaba en 1, va a seguir incrementando, ¿no? Entonces este ajuste max A, esta variable A, por ejemplo, podría ajustarle a 25 grados, ¿no? Entonces esta variable es el que me va a ayudar. Podría colocar temperatura máxima que sea 25 y temperatura mínima, el B, que sea 20, por ejemplo, ¿no? Y si es que quiero decrementar, debe estar en el botón left, ¿no? El botón left está por aquí, aquí está. El botón left lo que hace es decrementar esa misma variable A. Y si selector vale 2, esto igual está mal, ¿no? Selector igual a 2, la variable B también tendría que ir decrementando. Entonces con eso voy a tener mi temperatura máxima A y mi temperatura máxima B. Ya voy a poder ajustarle a un valor, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho, A que valga 25 grados y B que valga 20 grados. Y en mi programa, si es que quiero que empiece a controlar, y hemos visto, ¿no?, dónde utilizo esa variable A y esa variable B. Aquí, ¿no? Si selector era 5, el selector 5 es cuando muestro la temperatura. Si estaba en selector 5, estoy en selector 5, temperatura, y presiono el botón select, ¿qué va a pasar? Lee la temperatura y aquí está, ¿no?, esa variable A y la variable B. Entonces la variable A era para mi ajuste máximo, ¿no?, 25 grados, por ejemplo. Y si mi temperatura actual supera el valor de 25, ya está en 26 o 27, ¿qué es lo que hace? Dice alarma máxima y se enciende el LED, ¿no? Entonces de esa manera funciona este ejercicio. Si se fijan, es muy similar a la calculadora, pero simplemente viendo desde otra perspectiva, ¿no? Viendo desde diagrama de flujo, cómo sería en diagramas este ejercicio, ¿no? Entonces ahora veremos todo esto ya de una manera más rápida en el código. Entonces ya hemos visto cómo funciona en diagrama, ¿no? Simplemente es un switch principal donde pregunto qué botón es el que se ha presionado. Era el botón right, ejecuto el código para el botón right. Era el botón up, ejecuto el botón up. Y si se fijan al final, termina el programa, ¿no? No hace nada más. Presiona el botón down, ejecuta este código para el botón down. Presiona el botón left, este código, y si presiona el botón select, el código es un poco más largo, hace esto de aquí, ¿no? Entonces esto mismo ahora sí en el código, ¿cómo está? Esto podemos detener y ver el código, ¿no? A ver, esto para que esté más claro, vendremos aquí. Aquí vamos a ver un poco más grande. Entonces ahora sí la explicación va a ser todavía más fácil, ¿no? Entonces las variables que estoy utilizando y algunos componentes más. La librería Liquid Crystal necesito definir qué pines estoy utilizando de mi pantalla LCD, ¿no? Entonces creo mi objeto LCD y pongo los pines que estoy utilizando. Y hemos visto, ¿no?, el pin 8, el 9, el 4, 5, 6 y 7 para los datos, ¿no? ¿Qué más necesito? Aquí está mi variable A y mi variable B. No, esto ya hemos visto. A ver, ¿dónde estamos? Esto aquí. Esto es para mi ajuste de temperatura máxima, ¿no? Y mi variable B
es el ajuste de temperatura mínimo. ¿Y qué más? Este res, bueno, por el momento lo dejaremos ahí. Este selector, y hemos visto, ¿no? En realidad este es como un marcador, ¿no? O este es las posiciones, si quieren, las posiciones del menú, para mostrar el menú, ¿no? ¿Qué menú quiero mostrar? Ese es mi selector, ¿no? Este sensor T sería justamente, ¿no? El sensor de temperatura. Pero este es el que lee el analog read, ¿no? Entonces este debería ser su rango de 0 a, dependiendo al sensor, ¿no? Asumiremos que es de 0 a 1023, ¿no? Y este tempcent ya sería este anterior valor, hacer su conversión, ¿no? Este ya sería la temperatura ya en grados centígrados, ¿no? En grados centígrados, ¿no? ¿Qué más tengo? Aquí estas otras dos variables, el max y el min, esto ya hemos visto también. El max era para el registro, ¿no? El registro de temperatura máximo. Y el min es para el registro de temperatura mínimo. Y ya está. Esos son los que necesito, ¿no? ¿Qué más necesito hasta ahí? Creo que eso es todo. Luego en mi voice setup necesito decirle de qué tamaño es mi pantalla LCD. Es de 16 por 2. Inicio el monitor serie, aunque esto no lo utilizamos mucho, ¿no? Después estos dos de aquí, el pin 12 y el 11, ¿no? Es justamente los LEDs. Entonces este sería el LED, que sea el LED 2, y este que sea el LED 1. Entonces voy a utilizar dos LEDs, ¿no? ¿Y qué más necesito? Nada más. Aquí le digo que cuando se inicie todo el programa, que muestre este mensaje, ¿no? Por defecto, mi primer mensaje, materias básicas, sensor de temperatura. Listo, hasta ahí ya tengo todo, mis variables y mi voice setup, ya está. Ahora lo que me falta es el void loop. Ahora este void loop está muy largo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el void loop? Y hemos visto, ¿no? Trabaja con un switch, y ese switch en realidad busca qué valor tiene este readKeyPad. Llama a la función readKeyPad y me debería devolver un valor. Si es que es 1 para el write, 2 para el up, así para toditos, ¿no? Y este readKeyPad, ¿qué es lo que hacía? Volvemos a repetir, era mi función, ¿no? Mi función readKeyPad de tipo int. Es de tipo int, al final me devuelve algún valor, ¿no? Me devuelve la variable red. Y esa variable red, ¿qué es? ¿O cuál es esa variable red? ¿O qué valor toma esa variable red? Entonces eso es lo que hago con el analog read. Leo un valor en el pin analógico 0 y por ejemplo aquí dice ADC-Key-in, ¿no? Y verifico en qué rango está. Si está entre 1 y 50, red que valga 1. Si está entre 90 y 150, red que valga 2, ¿no? Entonces esto ya hemos visto, ¿no? Entonces
para el botón right va a ser 1, para el botón up 2, me va a devolver esos valores, ¿no? 3, 4 o 5, ¿no? Entonces eso es lo que hace este read keypad, me va a devolver un valor. Entonces, no, aquí le pondré en paréntesis si quieren, me devuelve un valor entre 1 y 5, ¿no? O si quieren podría ser 1, el 2, 3, 4 o 5. Uno de estos valores me devuelve, ¿no? Si es que es 1, si me devuelve 1, quiere decir que ha presionado el botón right. Si me devuelve 5, quiere decir que ha presionado el botón select, ¿no? Entonces, este es el que me interesa, este read keypad, para saber qué botón ha presionado. Y si ha presionado el botón 1, es el botón right, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aquí está el código. A ver, veremos un poco. Si era el botón right, ¿qué tenía que hacer? Incrementar la variable a o la variable b, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, hemos trabajado con el selector. Si selector vale 1, la variable a que se incremente y que me muestre en la pantalla LCD este mensaje, ¿no? Y la variable a también, LCD print es la variable a. Y ya está. Si se fijan, este if es este de aquí. Selector es igual a 1, aquí está, sí, selector es igual a 1. Entonces aquí, bueno, aquí está bien resumido, ¿no? Algunos detalles de repente habría que aumentarle, ¿no? Pero en esencia lo que tengo que hacer es incrementar la variable y mostrar esa variable con todo el mensaje, ¿no? Entonces aquí algunos adornos, si quieren. Limpio la pantalla LCD. Primero muestro el mensaje de arriba. Primero muestro este de aquí, ¿no? Solo muestro este mensaje. Luego posiciono el cursor, hago el cálculo, incremento la variable a y recién muestro la variable a, pero ya en la segunda línea, ¿no? Y una pausa de 500, ¿no? Al final hace lo mismo, ¿no? O si quieren, para que esté como el ejemplo, como el diagrama, esta variable aquí y ya está, ¿no? Así. Primero incremento, aquí está, primero incremento, luego muestro el mensaje. Muestro temperatura máxima y en la segunda línea muestro la variable a. Aquí está, ¿no? Y se termina, ¿no? Eso si es que selector vale 1. Si selector vale 2, trabaja con la variable b. Aquí está, ¿no? Entonces lo haremos en el mismo formato. No, esto no necesito aquí. Y esto aquí. Ya está. Incremento la variable b. Muestro en la pantalla LCD el mensaje, temperatura mínima. Y en la segunda línea muestro la variable b. Set cursor. La columna sigue la 0, pero la fila 1, ¿no? Fila 0, fila 1. Y muestro la variable b, ¿no? Entonces eso hace con el botón right. Entonces así podemos ir continuando, ¿no? Si es que es el botón right, ya tengo solucionado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si era el botón up? Si es el botón up, ¿qué tiene que hacer? Tiene que incrementar el selector, ¿no? En el puerto serial muestro el up, ¿no? Esto no es muy relevante. Aquí está, incremento mi variable selector. Voy incrementando en 1. Y además aquí le pongo este, ¿no? Para que sea diferente. Si mi selector llega a 6, lo reseteo a 0. Lo que hemos hecho aquí.
Luego muestro mensaje, ¿no? Muestro el mensaje menú principal. Aquí está menú principal. Y aquí ya me ayudo, ¿no? Muestro el selector. En la pantalla LCD, ¿no? Entonces hasta aquí, ¿qué cosa he mostrado? He mostrado menú principal y la variable selector. Si era 1, aquí muestro 1, ¿no? Menú principal 1, menú principal 2. Pero me falta el otro mensaje de aquí, que dice créditos, temperatura. Entonces, eso voy a hacer en las siguientes opciones. Esto moveremos un poco más. Y esto por aquí. Entonces, hasta aquí ya tengo, ¿no? Era la parte de aquí. Luego aquí tenía un switch para selector. Aquí está, switch para selector. ¿Y qué cosas hago? Si es que es 0, este mensaje. Aquí está, si es que es 0, el mensaje créditos. Si es que es 1, mensaje temperatura máxima. Temperatura máxima, aquí está, ¿no? Si es que es 2, temperatura mínima. Temperatura mínima, registro máximo, registro mínimo, temperatura, ¿no? Y eso es todo lo que hace el botón up o el caso 2. Es hasta aquí, ¿no? Entonces lo único que estoy haciendo es mostrar esos mensajes. Lo mismo que hemos hecho aquí. Entonces eso era para el up. Para el botón down hago lo mismo. El selector lo decremento si es que es menos 1. Y el selector lo ajusto a 5. Eso está aquí, ¿no? Este de aquí. Menos 1. Y hago lo mismo, ¿no? Entonces hago lo mismo. Switch selector. Si es que es 0, mensaje créditos. Si es que es 1, temperatura máxima. Toditos están, ¿no? Todos los mensajes. El que me falta es el botón left. El botón left, ¿qué es lo que tiene que hacer? El botón left decrementa la variable A o la variable B. Aquí está el botón left y otra vez, ¿no? Si selector es igual a 1, ¿qué va a hacer? Entonces le pondremos en el mismo orden. La variable A decrementa en una unidad y muestra el mensaje, temperatura máxima, y muestra la variable A. Y eso es todo lo que hace este if, ¿no? If selector igual a 1. Selector 1 hace esto. Y ahí está su código. Si selector es igual a 2, selector es igual a 2. Como les decía, ¿no? Esto tiene que ser 2. Esto está mal aquí. Selector igual a 2. ¿Qué tiene que hacer? La variable B. Esa variable B decrementa la variable B y muestra el mensaje. Y muestra la variable B. ¿No? Y eso es todo lo que hace el caso 4. Y el más largo de estos es el caso 5, este de aquí. No, aquí está. Si es que es el caso 5, si ha presionado el botón select, ¿qué es lo que hace? No, si selector es igual a 0, aquí está. Si selector es igual a 0, dice rotar este mensaje. Entonces, esto ya lo dejo para ustedes para que analicen un poco. Muestra el mensaje. Bueno, en realidad el orden, ¿no? Muestra primero el mensaje, info 200 y estos datos más de aquí. Y luego dice rotar, ¿no? Para rotar utiliza este for. Rota el mensaje, ¿no? Rota así de manera rápida 6 posiciones hacia la derecha y 6 posiciones hacia la izquierda. Ese mensaje va a hacer que avance, ¿no? Si quieren,
6 pasos, ¿no? Avanzas 1, 2, 3, 4, 5, 6, se desplaza el mensaje a la derecha 6 posiciones y a la izquierda otra vez 6 posiciones. ¿No? Eso es lo que hace. Entonces esto no es muy relevante, ¿no? Cuando selector es igual a 0. Lo que me interesa es cuando selector es igual a 1. Entonces veremos aquí. Si selector es igual a 1, ¿qué tiene que hacer? Mostrar este mensaje y la variable a. Borro la pantalla, muestro el mensaje y la variable a, ¿no? Y con eso ya está. Si selector es igual a 2, muestro el mensaje y la variable b. Si selector es igual a 3, muestro el mensaje y la variable max. Entonces así vamos a ir viendo para toditos, ¿no? Selector 3, selector 4 y de repente el que más nos interesa sea este de aquí, ¿no? Cuando selector, a ver, para ver completo, pondremos esto aquí y esto aquí, ¿no? Selector 3, variable max, selector 4, variable min y selector 5. De repente, como les decía, este es el más largo y el complicado tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando selector vale 5? Selector vale 5, hago mi analog read, ¿no? Leo el valor analógico. En este caso mi sensor de temperatura debería estar conectado en el pin A2 del Arduino, ¿no? Hago mis cálculos y convierto ese valor en grados centígrados. Como les decía, aquí podría utilizar el map, ¿no? Para hacer la conversión. Entonces hoy ya saben cómo utilizar. O hacen con map o con alguna fórmula, llegan al mismo resultado o deberían llegar al mismo resultado. Después, ¿qué más hacemos? Como ya tengo aquí el valor de temperatura, ya leo del valor analógico, hago la conversión, tengo el valor de temperatura y lo que hago es mostrar ese valor de temperatura en la pantalla LCD. Entonces muestro ese mensaje. Muestro temperatura es grado centígrado y en la posición 90, que sería por aquí, ¿no? Aquí al medio, muestro la variable tempcent. Entonces temperatura es y aquí adentro va a estar, ¿no? Ya tengo hasta ahí. Entonces hasta aquí tengo esto de aquí, ¿no? Leo el valor analógico, hago la conversión y muestro en la pantalla LCD esa variable y el mensaje, ¿no? Para que sea más entendible. Entonces eso hago ahí. Luego continúo y hago mis comparaciones. Si ese valor de temperatura este if de aquí, ¿no? Si mi valor de temperatura es mayor a la variable a, ¿qué tengo que hacer? Alarma máxima. Aquí está. Muestro el mensaje alarma máxima y además el LED 1 lo enciendo. Digital write el 11, ¿no? Este hemos dicho que era el LED 1. El LED 1 se enciende. Y si no cumple esto, el LED 1 está apagado y no hay mensaje, ¿no? No hay mensaje. Y el LED 1 apagado, si quieren LED 1 off. Y aquí el LED 1 on, ¿no? Entonces eso para la variable a o para mi ajuste máximo, ¿no? La variable a ya hemos visto. Este es para mi ajuste de temperatura máximo.
Entonces ya tengo eso aquí. Esto de aquí equivale a esto de aquí. Y para mi ajuste mínimo, aquí está la variable b. Este es para el ajuste, para mi ajuste mínimo. Este de aquí. Para mi ajuste mínimo, ¿qué es lo que voy a hacer? Muestro la alarma mínimo, ¿no? Si cumple la condición, alarma mínimo. Y el LED 12, digital write, el LED 12, que equivale al, para en mi caso, ¿no? Que sea el LED número 2, que se encienda, ¿no? Alarma mínima, y además el LED número 2, que está en el pin número 12, que se encienda, ¿no? Y si no cumple la condición, no hay ningún mensaje, el mensaje lo borro, cualquier mensaje lo dejo en blanco, y el pin número 12 lo voy a apagar. Para mi caso que sea el LED 2, ¿no? Y que sea off. Y ya está. ¿Qué más tengo que hacer? Calcular esto, ¿no? Los máximos y mínimos de temperatura. Entonces eso hago aquí. Si mi temperatura máxima es menor, mi nuevo máximo lo actualizo. El mínimo también. Si el mínimo es mayor, entonces voy actualizando. Y termina el programa, ¿no? Aquí está la llave de cierre del void loop, es este de aquí, ¿no? Y esta es la llave del switch. Termina el switch, termina el loop. Y termina el switch y termina el programa principal, ¿no? El void loop. Entonces de esa manera podemos hacer ese ejercicio. Como ven, el código sí se hace un poco largo, ¿no? Pero es porque estamos mostrando varios mensajes, ¿no? Justamente estos mensajes. Entonces ya tengo esto de aquí, ¿no? Con el up y el down puedo mostrar estas opciones. Con el select puedo ingresar a su submenú, si quieren, de cada una de estas opciones, ¿no? Si es que estaba en mínimo registrado, me muestra el mínimo, me muestra el máximo, y puedo hacer el ajuste del máximo y del mínimo, ¿no? Y en la opción de temperatura puedo encender o apagar los LEDs, ¿no? El LED 1, el LED 2. Y si no hay alarmas, ambos LEDs apagados, ¿no? Entonces de esa manera podríamos hacer este proyecto. A ver, hasta ahí. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda de este proyecto de temperatura. Y analizando un poco, ¿no? Desde el diagrama de flujo. Bien, si no hay dudas, preguntas, vamos a continuar. Entonces, lo que les decía, ¿no? Entonces, esto ya podría ser un proyecto para ustedes para que puedan presentar, ¿no? Por lo menos debería ser algo similar a este, ¿no? Sus características, ¿no? Incluye un menú con pantalla LCD. Estoy trabajando con sensor analógico. Si quieren lo vemos aquí, ¿no? Trabajo con un sensor analógico, con salidas digitales, la pantalla. Estoy trabajando con botones. Y además estoy controlando la temperatura, ¿no? Y tengo opciones. Puedo ajustar un valor máximo, un valor mínimo, ¿no? Entonces, algo así podrían presentar un proyecto, ¿no? Este es un ejemplo nada más. Y de las características que podría tener el proyecto, ¿no? Señales analógicas, señales digitales, botones por ahí,
un menú en una pantalla LCD. Para este caso, ¿no? Podrían trabajar con un menú en con el monitor serie, por ejemplo, ¿no? Entonces es más o menos así como debería estar un proyecto, ¿no? En mi caso, como está simplemente simulado, está así, ¿no? Pero lo más interesante, bueno, para ustedes sería crear un pequeño prototipo, ¿no? Y tratar de simular todo esto, ¿no? Si es que es en una habitación, entonces tratar de simular una habitación, colocarle un ventilador y una estufa, ¿no? En vez de colocar dos LEDs, o aparte de estos dos LEDs, aumentarle un ventilador y una estufa, ¿no? Para que se active y controle la temperatura y poder monitorear la temperatura, ¿no? Entonces, este es uno de esos ejemplos, ¿no? Ahí aquí, ¿no? A ver, veremos si es que está aquí. ¿Dónde estás? Selector 1, 2, 3, 4 y 5. Este, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía. En el botón Select y cuando selector es 5, cuando hago la lectura, ¿no? Del sensor, puedo aplicar Map. Temperatura, grados centígrados, va a ser Map, sensor de temperatura y los rangos, ¿no? Este es el rango del sensor, lo que puede leer el sensor y su conversión a grados centígrados, ¿no? Lo que lee el sensor, su valor máximo es 358, pero en grados centígrados lo que lee es 125. Lo que lee el sensor es 20, su valor mínimo, pero haciendo la conversión, este valor de 20 necesito o sé que vale menos 40 grados centígrados, ¿no? Entonces con el map también podemos trabajar, ¿no? Sin problemas. Entonces voy a hacer una ecuación con el map y lo mismo, ¿no? Muestro el mensaje, muestro la variable, ¿no? Entonces todo lo demás es lo mismo, ¿no? Simplemente este detallito aquí, ¿no? Que con map también podríamos trabajar. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas de este ejercicio, pueden ustedes también probar. A ver si no me equivoco. Vamos a copiar el enlace y se los voy a dejar por aquí. Para que ustedes también puedan probarlo, ¿no? Y hacer las modificaciones, probarlo en real ya, ¿no? También podrían hacerlo, no hay problema. La única diferencia va a ser el sensor, su rango, ¿no? O el map. Eso sí tendrían que modificarlo. Entonces si quieren entrar podrían acceder por ahí. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Entonces el de temperatura ya tenemos este proyecto resuelto, ¿no? Entonces ahora sí ya hemos terminado con esto. Ahora sí continuaremos con las otras aplicaciones. Todavía tenemos algo de tiempo. Y a ver, no sé si está aquí. Está aquí. Entonces lo que ahora vamos a hacer es, o les voy a explicar un poco los siguientes ejercicios. Entonces ahora vamos a trabajar con los prototipos, justamente con los que les he prestado, ¿no? Y de repente hay algún otro modelo más que no está en esta diapositiva, pero con cualquiera vamos a poder ir trabajando, no va a haber mucho problema. Por ejemplo, hay el robot o el prototipo, si quieren, el cartesiano,
este trabaja en dos ejes, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Hay un robot que trabaja con puros servomotores, hay otro que trabaja con motores paso a paso, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos casos y hacer también su ejemplo. Entonces, bueno, antes de hacer los ejemplos, ¿no? Les voy a dar algunas características y cómo ir trabajando. Esto pondremos pantalla completa y veremos. Entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando, no? Hay muchas consideraciones o hay muchos aspectos que tomar en cuenta para empezar a trabajar con estos robots, ¿no? Entonces, como les decía, no hay de diferentes modelos. Entonces, lo primero hay que, bueno, muchas cosas, ¿no? Uno, el tema de los motores. Hay que ver qué tipo de motor es el que estoy utilizando. Si es que es motor paso a paso, va a ser de este tipo, ¿no? Es circular. Y además tiene su driver de control, ¿no? Eso igual ya hemos visto. Entonces, eso tengo que identificar con cuál estoy trabajando. Si es motor paso a paso o si es que estoy trabajando con el que tiene los servomotores, ¿no? En cualquiera de los casos, bueno, es lo primero, ¿no? Identificar qué motor es. Lo siguiente, tengo que ver el voltaje que va a utilizar. Entonces, en la mayoría de los motores paso a pasos, bueno, es de 5 voltios, pero hay algunos que también trabajan a 12 voltios. Entonces eso también hay que considerar, ¿no? Estos de aquí, estos motores paso a pasos, hay de 5 voltios y de 12. Entonces eso hay que verificar para hacer las conexiones. Los servomotores también. En los servomotores no va a haber mucho problema, porque estos servomotores, si no me equivoco, los que estamos utilizando, y la mayoría, o bueno, creo que todos son de 5 voltios. Entonces eso también hay que considerar, ¿no? Si es que es de 5 voltios, entonces tengo que tener mi fuente de 5 voltios. Si mi motor es de 12 voltios, una fuente de 12 voltios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Después, ¿qué más necesito que tengan cuidado? Bueno, con los motores paso a paso no hay mucho problema si lo manipulan de forma manual, ¿no? Tratan de moverlo, ¿no? Esto de forma manual, no hay mucho problema. El problema ahora está en los servomotores. Estos servomotores son todos de plástico. Entonces lo que conviene hacer con estos servomotores es tratar de moverlos con el programa, con Arduino, ¿no? Y hacer que se muevan. No conviene mover estos servomotores de forma manual. De forma manual me refiero a hacerlo con la mano, ¿no? Sin energizar, sin voltaje, nada, tratar de mover esto, ¿no? Tratar de mover de un lado a otro lado. Eso va a hacer que esta piecita se rompa, por ejemplo, ¿no? O en este modelito, que todo es con servomotores. Por ejemplo, la base. Si manualmente quiero hacer girar todo esto, sin Arduino, nada, igual, como son piezas de plástico, es posible que se rompan sus piezas internas, ¿no? Del servomotor. Entonces eso tenemos que evitar, ¿no? De mover de forma manual los componentes. Entonces si queremos hacer algún movimiento de todo este brazo, entonces vamos a hacer esos movimientos
con el programa, desde Arduino energizar y desde ahí hacer que se mueva, no de forma manual, porque se van a romper las piezas. Estos son un poco delicados, estos servomotores, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado con este. Y bueno, con el motor paso a paso no hay mucho problema con eso. Aparte de que el motor paso a paso puede girar vueltas completas, ¿no? Entonces no hay no hay mucho problema si es que es motor paso a paso y lo muevo de forma manual, ¿no? Entonces con eso no hay mucho problema. El problema está en los servomotores, este es de aquí, ¿no? Entonces hay esos dos aspectos, ¿no? Uno que de forma manual puedo hacer que se rompan las piezas. Y otro detalle también que me estaba olvidando es el ángulo de trabajo. Estos servomotores solo son de 180 grados. Entonces más allá de eso no puede girar. Tiene sus topes. Pero como les vuelvo a explicar, son de plástico. Entonces intentando forzar, también puedo hacer que ese su topecito se rompa y este motorcito también deje de funcionar. Entonces, como les decía, es mejor hacer que los motores se muevan directamente con el programa, ¿no? Con Arduino se hacen un programita para un servomotor y hemos visto, ¿no?, cómo se hace. Entonces pueden ir probando individualmente, ¿no? Simplemente un servito, ¿no?, y ver cómo funciona. Simplemente este servomotor y ver cómo funciona, ¿no? Entonces hay que tener esos cuidados con estos servomotores. De forma manual no estaría permitido, ¿no? Porque justamente podrían dañarse sus partes internas, sus engranajes o el mismo tope que tiene internamente, ¿no? Como solo trabaja de 0 a 180, hay que tener esos cuidados. ¿Listo? ¿Qué cuidados más tenemos por ahí? Hay de este otro tipo, ¿no? Con otro tipo de motores más grandes. Pero esto todavía no lo vamos a ir viendo. Entonces trabajaremos con estos de aquí. ¿Qué más necesitamos saber? Bueno, esto hasta ahí, ¿no? Ahora el código. Bueno, antes del código, ¿no? Veremos los componentes más. En algunos casos tienen esto, ¿no? El motor paso a paso y su driver. Entonces tienen que verificar lo que les decía, ¿no? Si esto es de 5 voltios, a esta tarjetita tiene sus pines aquí. Dice menos y más. Está escrito, ¿no? Entonces aquí tienen que conectarle. Si es 5 voltios, 5 voltios tienen que conectar aquí. Si este motor dice 12 voltios, en esta tarjetita, donde dice menos, le van a poner el GND, no hay problema. Y donde dice más, el positivo, y este va a ser de 12 voltios, ¿no? Ese cuidado hay que tener en este caso, ¿no? El voltaje. En el servomotor, el cuidado no sería tanto con el voltaje, porque este tengo que conectar a 5 voltios. Entonces este no habría problema, este lo conecto directamente al Arduino. Eso ya hemos visto, ¿no? Entonces hay que tener esas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Este de aquí. Y hemos visto los motores paso a paso, tiene su driver. Y dependiendo del motor, si el motor es de 5 voltios, entonces en esta tarjeta, en este driver, en esos dos pines voy a conectarme a 5 voltios. Pero si es de 12 voltios, aquí me voy a conectar a 12 voltios, ¿no? Y el servomotor va a ir directamente al Arduino, ¿no? Tiene su opción de 5 voltios, no va a haber mucho problema con este. ¿Listo? Ahora, para servomotores también hay esta otra tarjeta para controlar más servomotores. Entonces, con cualquier opción no hay mucho problema, ¿no? Simplemente la diferencia si es que tengo un driver, ¿no? Algo muy similar a este.
el servomotor, su driver y Arduino. Así sería el orden, ¿no? O bueno, el motor paso a paso, ¿no? Y si es servomotor, si es unito, no habría problema, lo conecto directo. Pero si tengo más servomotores, no sé, 3, 4 servomotores, 5, 6, necesito controlar más, puedo utilizar este otro controlador que se llama PCA9685. ¿No? ¿Y cómo hago las conexiones aquí? Entonces, conexiones va a ser así, ¿no? Para este caso sí ya necesito una fuente, ¿no? Pero como ya hemos visto, los servomotores son de 5 voltios, entonces aquí mi fuente va a ser de 5 voltios también, ¿no? Pero esto para qué hago, ¿no? Esto es para la corriente. Si todos los servomotores lo conecto a mi Arduino se puede quemar por el tema de la corriente. Entonces necesito, por ejemplo, no sé, 5 amperios y mi Arduino no va a soportar 5 amperios. No va a soportar tener harta carga, ¿no? Entonces se puede quemar. Entonces cuando tengo muchos servomotores necesito una tarjeta aparte. Entonces es el mismo concepto aquí. Todos estos motores, si es que es de 5 voltios, no puedo conectarlos a mi Arduino. No puedo conectar el 5 voltios a estas tarjetitas y tener todos 5 voltios. Porque como es varios motores, la corriente también se va a elevar. Entonces va a ser mucha carga, mucha corriente, y mi Arduino posiblemente no pueda soportar toda esta corriente y pueda quemarse, ¿no? Entonces es mejor que estos motores los alimente o su alimentación sea aparte, ¿no? 5 voltios. En este caso también, si tengo varios servomotores, su alimentación también que sea aparte para cuidar el Arduino y que mi circuito también trabaje sin problemas. ¿No? Entonces esos cuidados también hay que ver y los componentes también que estoy utilizando. ¿Listo? Entonces hasta ahí hemos hecho los ejemplos para controlar un solo motor, paso a paso, o un solo motor o un solo servomotor. Entonces, de acuerdo a los prototipos que ya tienen, ya pueden hacer su código simplemente para un motor y hacer que se mueva simplemente esta pieza, ¿no? Por ejemplo, o hacer que se mueva solo la pinza, ¿no? Y con eso ya podrían verificar de forma individual si todos los motores están funcionando, si hace los movimientos correspondientes, ¿no? Entonces, esas serían las consideraciones generales que podemos tener para estos equipos. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar con menús, ¿no? Hay muchas formas de controlar esto. Una forma sería con potenciómetros. Para cada motor colocarle un potenciómetro y hacer que se muevan. Podríamos trabajar con joysticks, por ejemplo, que es lo mismo que el potenciómetro. Simplemente están, ¿qué podemos decir? 4 potenciómetros en un solo dispositivo. Podría ser así, ¿no? No hay problema, ¿no? Y es más, estimo que están pasando clases con el auxiliar. Si no me equivoco, él ha hecho un ejemplo con joystick o con potenciómetros, ¿no? Para controlar estos prototipos, ¿no? Incluso aquí me falta el cartesiano, ¿no? Este mismo modelo, pero de los pequeños. Estimo que alguien también tiene de esos, así que no va a haber problema en controlar. Al final siguen siendo los mismos motores, ¿no? Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es controlar este mismo, pero desde el monitor serial. ¿Listo? Entonces ya hemos visto cómo es la conexión.
Si es que es de este modelo, su conexión va a ser algo similar a este. El motor, el driver, del driver al Arduino, y el servomotor, que es para la pinza, al Arduino, ¿no? Algo así sería la conexión para este caso. Para este otro, su conexión, si utilizan la tarjeta, este sería la conexión, ¿no? Y los servomotores. Y bueno, pero antes analizaremos este de aquí, este modelito, que va a ser muy similar a esta, así que no va a haber mucho cambio. Para este motor, o bueno, para este prototipo, ¿cómo haríamos para controlar desde el monitor serial? Entonces, esto ya hemos hecho, ¿no? El ejemplo. No sé si recuerdan, hemos hecho un ejemplo. A ver, no sé si tengo 6 en el 5, 1. A ver, veremos aquí. Si no me equivoco, hemos hecho aquí. Bueno, este no necesito ese. Este de aquí. Justamente esta clase, bueno, cuando hemos avanzado estos temas, esto nos va a ayudar mucho. Hemos visto cómo controlar un servomotor y hemos visto cómo controlar un motor paso a paso, ¿no? Entonces podemos ya tomar estos ejemplos de aquí para controlar esos prototipos que funcionan a base de servomotores o motores paso a paso, ¿no? Para servomotores ya hemos visto cómo era la conexión y hemos visto el código. Entonces, si hago este código de aquí, que es para un solo servomotor, y hago la conexión de este servomotor, entonces voy a poder ver si funciona o no, si es que la pinza cierra o no. Solo para uno, ¿no? Y lo mismo para el motor paso a paso. Si tengo el motor paso a paso, puedo conectar simplemente un motor, hacer este mismo circuito para un motor y probar simplemente un motor. ¿Y cuál sería su código? Este sería su código para un motor, ¿no? Tengo que definir qué pines voy a utilizar, su velocidad y darle los pasos, ¿no? Decirle 20 pasos, 20 pasos, 30 pasos, y voy a poder ver si es que este motor y esta pieza puede moverse, ¿no? Entonces ese sería los primeros pasos que deberíamos dar para que se mueva esto, ¿no? Ahora los siguientes pasos, lo que vamos a hacer. Entonces hasta aquí pueden probar motor por motor si funciona o no funciona. Lo siguiente sería este ejemplo que hemos hecho. Entonces el código de esto ya lo tienen. Ya tienen el código del menú serial y hemos hecho el ejemplo. Hemos hecho con el switch, menú, opción 1, 2, 3, 4, 5. Y justamente ese menú serial, el ejemplo que hemos hecho justamente es para este robot, ¿no? O para este prototipo. También puede servir para este, no hay problema. Y si alguien está manejando el cartesiano, sería más fácil todavía, ¿no? Diría eje X, eje Y y la pinza, por ejemplo. Y automático también podrían tener, ¿no? Una opción sería menos una opción. Entonces este menú ya tenemos también. Y hemos hecho y hemos visto cómo hacer este menú. Y hemos visto cómo hacer las opciones, ¿no? Tenía el menú, el void loop y mi switch menú. Y eso era todo lo que tenía en el void loop. ¿Y dónde estaban estas funciones menú y las opciones 1, 2, 3, 4 y 5? Aquí, ¿no? La función menú
era donde mostraba los mensajes, giro, brazo, pluma, pinza. El mismo voy a utilizar para este, ¿no? O si quieren para este, no hay problema. Ahora el que sigue serían las opciones, ¿no? Para aquí, si es que es giro, opción 1. Si escojo giro, que es la opción 1, introduce 1, opción 1. Muestra este mensaje y hasta ahí queda, ¿no? Entonces a partir de aquí es donde tendríamos que hacer, o bueno, agregarle el código para que se muevan estos motores. Si es paso a paso, el código para que se mueva el paso a paso. Si es servomotor, el código para que se mueva el servomotor. Entonces, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, si dice giro, opción 1 es para el giro, dice todo el mensaje y todo eso. Entonces, después de este serial print, debería colocar todo mi código para que el motor que corresponde al giro se mueva. Entonces ya hemos visto cuál es ese código para que se mueva un motor. Es el stepper.step. Si coloco este codiguito debería moverse, ¿no? Pero pasos previos tengo que colocar la velocidad, incluir la librería y todo eso, ¿no? Y con todo eso podemos hacer que se mueva. ¿Listo? A ver. Entonces, por el tiempo no voy a alcanzar a mostrarles cómo va a ser la modificación, pero yo sé que ya tienen el menú y las opciones ya tienen hecho, solo faltaría agregarle el movimiento de los motores. Entonces lo que voy a hacer, y para ganar un poco de tiempo, más tarde les voy a enviar un pequeño video agregando los motores, agregando el motor. Bueno, vamos a hacer este ejemplo, pues les voy a mandar un videito ¿dónde estamos? De este, para mover 3 motores paso a paso y un servomotor. Entonces les voy a mandar un pequeño video de eso y haciendo su código y viendo si funciona o no. Entonces eso para no retrasarnos mucho, ¿listo? Entonces por el tiempo no nos va a alcanzar, pero les voy a mandar un pequeño videito para ver, ¿no? Dónde tengo que agregarle el código para que se muevan los motores, ¿no? Por ejemplo, aquí me falta el void setup, por ejemplo, ¿no? En el void setup tengo que ir agregando más cosas, tengo que incluir las librerías y hacer su código de acuerdo a la opción para que se muevan los motores, ¿listo? Entonces eso más tarde les voy a agregar un video aquí, ¿no? Para que puedan ver y hacer las pruebas, ¿no? Mientras tanto podrían hacer las pruebas de forma individual para ver si se mueven o no y agregarle el código o el menú serial, ¿no? Y sobre eso vamos a hacer, o les voy a mandar el material para que agreguen los motores, ¿listo? A ver, hasta ahí, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Una pregunta, para el caso del servomotor, para su alimentación, ¿no ve que funciona con 5 voltios? Pero yo en algunos videos he visto que lo conectaban a una batería de 9 voltios. ¿Estaría bien hacerlo eso? Para los servomotores, sí hay algunos que lo conectan, pero en realidad no conviene, porque el motor, si bien con más voltaje va a tener un poco más de torque, más de fuerza si quieren, pero el problema va a ser en que se va a ir arruinando ese motor, ¿no? Para hacer pruebas
no sé, de un minuto o menos, estaría bien, no habría mucho problema, pero se va a ir dañando ese motor. Entonces no conviene alimentar con 9, ¿no? Si el motor es de 5, entonces lo que conviene es hacer lo que el fabricante ha dicho, ¿no? Entonces conectarle 5. Si es de 12, entonces conectarle de 12 voltios. ¿Alguna otra consulta? Lick, y para cuando más dispositivos, por ejemplo, sensor de proximidad, servomotor y motores para, digamos, ruedas, 9 voltios, sería normal, ¿no? Pero no he escuchado bien la pregunta. ¿Puedes repetir, por favor? Para conectar servomotor y sensor de proximidad, ¿se puede adaptarlo con 9 voltios tranquilamente para una prueba de 2 minutos o 3, no? Sí, como les decía, si son pruebas rápidas, se podría trabajar con 9 voltios, ¿no? Si son pruebas rápidas, ¿no? Pero si todo el, no sé, más de 5 minutos lo voy a ir utilizando, entonces voy a ir dañando, ¿no? Mis componentes se van a ir dañando, se van a ir calentando y a la larga se pueden ir quemando. Entonces, para pruebas rápidas sí estaría bien, ¿no? Lo mismo, ¿no? Con, a ver, les mostraré este de aquí, los motores paso a pasos. Por ejemplo, este es de aquí, o si quieren, esta otra imagen. Este de aquí, ¿no? Este, por ejemplo, dice 5 voltios. Igual, podría yo conectarle a este 12 voltios. Me va a funcionar. En realidad, aquí, ¿no? Esta tarjetita. Podría conectarle 12 voltios, pero mi motor de 5. Va a funcionar, pero el problema es que no va a funcionar mucho tiempo. Voy a hacer que funcione, si es una prueba rápida de, no sé, como les decía, un minuto, no va a haber problema, va a funcionar. Pero si quiero trabajar más tiempo, este motor va a empezar a calentarse. Si es 5 minutos ya va a estar caliente, ¿no? Si sigo trabajando así, va a haber un momento en el que se va a quemar, ¿no? Entonces eso hay que considerar. Entonces lo mismo, ¿no? En tu caso, si quieres trabajar, si el componente o tus sensores son de 5 voltios y quieres trabajar con 9, va a ser lo mismo, ¿no? En tiempos cortos todavía va a ir funcionando, pero si es tiempos más largos, va a empezar a calentar más tus componentes y es posible que se puedan dañar, ¿no? A futuro. Entonces es recomendable para pruebas así bien rápidas, ¿no? No sé, de un minuto, una pequeña pruebita con 9 voltios y hacer la prueba, podría funcionar, ¿no? Pero si es más tiempo, podrían llegar a quemarse, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Lick, perdón, y a la tarjeta de Arduino como tal, ¿con cuántos voltios se lo puede alimentar? A ver, con la tarjeta Arduino, este de aquí. Normalmente nosotros, como estamos trabajando directamente con el USB está trabajando con 5 voltios. Entonces lo normal sería trabajar con 5 voltios todo el Arduino, ¿no? Pero eso ya depende de las aplicaciones. En alguna aplicación es posible que no utilice el USB, no me conecte a una computadora, nada, y trabaje de forma independiente. Pero ¿de dónde voy a alimentar? Aquí tiene otra opción para la alimentación. Usualmente esta alimentación es de 5 hasta 9 voltios, podría alimentar sin ningún problema, ¿no? Aquí, solo la alimentación, ¿no? Pero los pines que estoy trabajando, con el que estoy controlando, siguen siendo de 0 a 5 voltios. Entonces eso hay que considerar, ¿no? La alimentación por este otro lado sería hasta 9 voltios, pero mi control sigue siendo
5 voltios, ¿no? Entonces esa diferencia hay que tener en cuenta. Ahora, si es por el USB, este sí o sí tiene que ser 5 voltios. Esa diferencia. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, eso de los voltajes, ¿no? Hay que ir revisando siempre en cada componente. Por ejemplo, hay algunas versiones de Arduino, por ejemplo, bueno, algunos otros modelos, ¿no? Como el que tiene Wi-Fi incluido. Esos modelos, por ejemplo, la tarjeta, la parte del control, funcionan con 3.3 voltios. Eso también hay que considerar, ¿no? Y algunas tarjetas, de repente, la alimentación para la tarjeta necesite 12 voltios, por ejemplo, ¿no? O 9 voltios. Entonces, eso hay que ir verificando siempre con la tarjeta y con el componente a utilizar, ¿no? Como es en este caso, si mi componente dice 5 voltios, entonces trataremos de conectarle 5 voltios. Si esta tarjeta aquí dice de 5 a 12 voltios, entonces tengo esa opción, ¿no? Puedo conectarle 5 voltios, 6, 7, 8, 9, hasta 12 voltios, ¿no? Entonces eso depende de cada componente. Entonces nos conviene revisar cada componente cómo trabaja, ¿no? Por ejemplo, este otro. Si este me dice de 0, bueno, o solo me dice 5 voltios, entonces solo le voy a conectar 5, ¿no? Entonces eso es lo más recomendable. Podría sobrepasarme de repente en algunos casos, pero no es recomendable. Podríamos dañar los componentes, ¿no? Por ejemplo, este mismo Arduino. Si las entradas, y hemos visto que es hasta 5 voltios. Entonces, si aquí a la entrada le conecto 6 voltios, o 7, o 8, 9, entonces voy a dañar mi tarjeta, ¿no? Entonces, eso sí hay que tomar muy en cuenta, ¿no? De colocar los voltajes que corresponden. Si Arduino trabaja de 0 a 5, entonces cualquier componente que voy a conectar que sea de 0 a 5. Si mi Arduino me dice que solo es de 3.3 voltios, entonces trabajar con 3.3. Si mis componentes dicen de 9 voltios, entonces con 9 voltios, ¿no? Entonces eso traten siempre de cumplir, ¿no? Porque al final, si conectan un poco más o un poco menos, lo que va a hacer es que no trabaje bien o se vaya a quemar los componentes. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, consulta hasta ahí? Bien, si no hay más dudas, consultas, continuamos nuestra clase el miércoles. ¿Listo? Gracias.